estamos en vivo con la segunda parte de esta jornada en la Agrit Expo Virtual 2020 con 3 charlas tipo webinar muy interesantes. Y los que se conectan ahora por primera vez, muy bienvenidos a esta instancia virtual. Espero que hayan tenido una linda pausa, un rico almuerzo, un descanso y un lindo recorrido por la feria, porque igual más de 30 empresas están esperando para que entren a conversación con ustedes, quieren explicar la tecnología que tienen, los servicios que ofrecen, etc. Y quiero aprovechar ahora en esa introducción a saludar a toda la gente de otros países que se conectó. Nos llegaron mensajes desde Perú, Argentina, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Paraguay y Alemania. Estamos todos conectados. En la mañana hubo mucho tráfico en los webinars, muchas preguntas y estoy muy feliz que esto realmente es una feria internacional. Así que muchos saludos a estos países. Si ustedes han podido recorrer los stands de la feria, deberían haber visto algunas anfitrionas que tienen una bolsita de regalito en los stands. Yo les quiero contar que por favor abran esos regalitos porque realmente hay regalos adentro. No solamente información, sino igual regalos. Y yo les voy a contar, yo pinché en una de esas bolsitas de regalos y justamente la empresa de la cual ahora tengo un representante acá conmigo, Andrés Olivos, yo pinché en ese regalito y hay un buen descuento escondido por ahí. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Iris, bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Les quiero contar que ahora Andrés nos va a contar sobre el manejo integrado de riego, un modelo de gestión que mejora la eficiencia del riego. Así que Andrés, de la empresa Olivos, tienes la palabra y te puedes tomar el webinar. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Olivos. Soy gerente de innovación y desarrollo de la empresa Olivos Riego, donde hace aproximadamente, justamente un año atrás, creamos esta nueva área que se llama Olivos Innova. Y lo que he venido yo a presentarles hoy día en la tarde es dos trabajos que estamos haciendo junto a agricultores, en donde estamos implementando modelos de gestión de riego para hacer más productivo el uso del agua. Voy a correr el video. Muy bien. Primero, tratar de entender cuál es el problema que estamos viviendo. Nosotros, en los últimos 10 años, hemos tenido problemas importantes de sequía y en torno a ese problema se han establecido una serie de discusiones. Y la que más escucha uno es realmente si tenemos un problema en la oferta de agua y en la infraestructura hidráulica. Lo cual quiero un poco presentar aquí es que sí, yo creo que tenemos problemas y deficiencias en la estructura hidráulica, infraestructura hidráulica, pero me gustaría centrar la conversación también en la demanda, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo nosotros los agricultores y las empresas de riego para mejorar la demanda y trabajar en la demanda? Es un problema en la oferta de agua. Tenemos varias definiciones aquí. Marcos Kulka de escenarios hídricos, una instancia liderada principalmente por la Fundación Chile, dice que ahí hace referencia a un informe que se llama Más medidas, acciones y soluciones para la seguridad hídrica, que hay 200 soluciones que ellos proponen, en donde el 50% de ellas son más de gestión y no requieren cambio de ley, cambios ahora ya. A nivel nacional, escenarios hídricos, tuitea que un 76% de las hectáreas de riego posee sistemas ineficientes de riego y también hacen referencia aquí, destacado en amarillo, que el 44% de las causas de los problemas hídricos se relacionan con una deficiente gestión del recurso. Pensando en eso, seguimos adelante. Perdónenme. La solución, principalmente estas
fotos o infografías que quiero mostrar aquí presentan algunas soluciones que ha establecido el gobierno de California, que lleva una sequía bastante más larga que la que tenemos en Chile, en donde hacen referencia a jardines adaptados para la sequía, aplicación de mulch para los jardines. Aquí hay otro que dice bald is beautiful, o sea, ser pelado es muy lindo porque gasta mucho menos agua cuando uno se ducha. Yo ya lo implementé hace un par de años atrás y hacen más referencia a cómo nosotros podemos utilizar menos agua, ¿sí? Pero la pregunta ¿es esta la solución? Y si seguimos adelante, nosotros vemos estos escenarios hídricos en su informe que ya les comenté. Ponen la distribución del consumo de agua superficial y subterránea en Chile. Esto es para Chile, ¿sí? Y vemos que el sector agrícola tiene una demanda del 88% de la distribución del consumo del agua, ¿sí? Entonces, más que ser pelado, más que tener jardines adaptados para la sequía, todo esfuerzo que podamos hacer nosotros para ser más eficiente en el uso del agua en el área agrícola va a tener un gran impacto en nuestra sequía, ¿sí? Aquí yo hice un cálculo bastante simple. El 88% corresponde a 186 metros cúbicos por segundo que utiliza la agricultura. Si nosotros pensáramos en un ahorro de un 10%, eso se traduce en 18.68 metros cúbicos por segundo, equivalente a 18.600 litros por segundo. Si uno calcula un consumo por hectárea de 0,85 litros por segundo, que equivalen a 7,5 milímetros día en máxima demanda, nosotros podríamos dejar disponible agua solamente con un 10% en ahorro de 22.000 hectáreas, equivalente a 22.000 hectáreas, que es bastante elevado el número. Cada uno puede hacer su propio cálculo con distintas eficiencias, ¿no es cierto? Y probablemente estaríamos satisfaciendo la demanda de todas las otras industrias y que ocupan bastante menos agua que la agricultura. Siguiendo con la presentación, ¿qué venimos nosotros como grupo y como empresa a proponer? Es un modelo de gestión de riego. Y este modelo de gestión de riego, creo yo, que parte con lo más importante, que es la definición de una estrategia de riego. ¿Cuáles son las estrategias de riego? Bueno, definir si nosotros vamos a regar de acuerdo a mi cultivo, ¿sí? Aquí es cultivo dependiente. Si nosotros vamos a regar, por ejemplo, en base a un balance hídrico, base a un balance hídrico más un lavado de sal. En algunas zonas, principalmente de la zona central y el norte, tienen un problema de agua en las sales, de sal en la agua y en los suelos. Entonces hay que programar un riego un poco adicional para lavar algunas sales, ¿cierto? Y otro que también se está haciendo cada día más popular es el riego deficitario controlado, que obviamente solamente está comprobado que funciona para algunas especies específicas. Una vez que yo defino mi estrategia de riego, puedo elaborar los indicadores para seguir esa estrategia. En este caso, si yo ocupo balance hídrico, puedo ocupar evapotranspiración. El riego deficitario controlado requiere de mediciones de estrés a través del potencial hídrico. Puedo definir otros indicadores que son más transversales, por ejemplo, el caudal real dividido en caudal nominal, que me da la eficiencia de riego, la eficiencia del desempeño del equipo de riego. Puedo también definir indicadores de eficiencia de riego, cantidad de agua aplicada versus agua demandada, productividad del agua, cuántos kilos de mi commodity yo estoy produciendo por metro cúbico. Una vez elaborados mis indicadores, yo puedo planificar el riego. Planificar el riego en base a volumen o tiempo. Quiero poner primero la palabra volumen, que creo yo que es bastante más adecuada que hablar de tiempo. Las plantas se riegan con volumen de agua y no con tiempo de riego. Y también la frecuencia. Esta planificación
después se transforma en una ejecución, en donde probablemente encargados de riego se encargan en base a una programación ejecutar el riego, y ese riego, cada uno de esos eventos de riego debe ser monitoreada y seguida, ¿cierto? ¿Cómo? A través, principalmente, nosotros opinamos que debe ser a través de una plataforma integrada de simple visualización y en donde yo pueda hacer interactuar algunos indicadores que me puedan indicar ciertas tendencias y ciertas mejoras. Una vez que yo tengo el seguimiento de estos indicadores, es muy preciso que yo haga ajustes dependiendo del resultado de esos indicadores. Y eso debe volver a planificar el riego siguiente en base a esos ajustes. Si no vuelve, yo voy a estar pensando como planificador o programador de riego que siempre está todo bien. Y eso creo yo que es un error. Y finalmente todo esto que nos otorga también un historial de indicadores disponibles año a año para yo poder ir entendiendo cómo se comporta mi huerto o mi campo hídricamente. ¿Cómo se hace este modelo? Se basa en la elaboración de una estrategia de riego, nosotros lo llamamos manejo integrado de riego, que tiene 4 ejes. Primero, el desempeño del equipo. Yo necesito preocuparme de que mi equipo esté funcionando de manera muy eficiente, ¿sí? Si yo puedo adquirir mucha tecnología y medir mucho, pero si mi equipo de riego no sé cómo está funcionando, es muy probable que yo no pueda estar regando bien. También muy importante la incorporación de tecnología, que hoy día nos ayudan a seguir cómo está la eficiencia no solamente del equipo, sino cómo estoy haciendo mi riego y cómo están los parámetros de los cuales el riego depende y las plantas dependen de ello también. Estamos bajo a un sistema los sistemas de riego son manejados por personas y eso creo que por el momento no va a cambiar. Entonces nosotros necesitamos de un capital humano que esté capacitado para utilizar estos sistemas que en muchos casos pueden ser bastante sofisticados. Y en base a esos 3 ejes que todos interactúan unos con otros, pueda tomar yo mi decisión de gestión. En ese marco conceptual, con su definición de manejo integrado de riego, adaptado a la definición de manejo integrado de plagas de la Universidad de California, nosotros proponemos manejar bien el riego. Y quiero en esta presentación mostrarles 2 casos en donde los agricultores han definido estrategias de riego claras y han sido consistentes y sistemáticos en el tiempo con la toma de datos y con la gestión de esos datos a futuro. El primer ejemplo que les quiero dar, el caso, es un caso de riego deficitario controlado en un cultivo de ciruela Dayan para deshidratado en la localidad de Rengo. Tiene 160 hectáreas productivas y 20 que ya van a empezar su segunda cosecha. 7 equipos de riego con 28 sectores y una precipitación de 1.7 milímetros hora. ¿Sí? 84 hectáreas de estas 160 son regadas mediante bombas y las otras, que es casi un 50%, son regadas gravitacionalmente. O sea, la diferencia de cota nos permite regar más o menos el 50% del campo a través, sin el uso de energía. Y hemos hecho un manejo integrado de riego con una estrategia clara desde la temporada 2014-2015. Quiere decir que este año empezamos con la 7ª temporada. Incorporación de tecnología. Una vez definida la estrategia de riego, nosotros decidimos nuestros indicadores y esos indicadores deben ser medidos a través de tecnología. Uno de los grandes problemas, en mi opinión, en Chile es que primero adquirimos la tecnología y después definimos nuestra estrategia. Y no es poco común ver muchos campos en que existen muchas herramientas e instrumentos que realmente no se ocupan finalmente
para la decisión final de riego. Primero que todo, un programador de riego o controlador inteligente que sea capaz de recopilar toda esta información. En segundo lugar, probablemente para mí uno de los instrumentos más importantes, que es el medidor de agua. Este medidor de agua se pone en la matriz y yo puedo monitorear caudales y volúmenes de agua aplicados para cada sector. Probablemente uno de los instrumentos menos usados, pero uno de los más importantes. Las plantas se riegan con agua y este mide el agua. Después, en este caso, probablemente el segundo instrumento más importante para este caso es la bomba de presión, también conocida como bomba de Cholander, en donde nosotros medimos el real estrés que tiene una planta a través de el potencial hídrico. Tenemos sensores de humedad de suelo y también estaciones meteorológicas que nos van dando la eficiencia de riego para poder comparar la demanda versus la oferta de agua. Siguiendo adelante, primero, ¿qué podemos hacer con el medidor de agua? Medir la eficiencia de los equipos por cada uno de los sectores. En el eje X vemos cada uno de los sectores. En el eje Y, la división del caudal real versus el caudal nominal. El caudal nominal definido por la empresa de riego como los metros cúbicos o el caudal que tiene un sector específico. Y el caudal real es el que está medido por el medidor de agua, ¿cierto? Quiere decir que la línea azul representa el 100%, entonces, a modo de ejemplo, si yo tengo un sector que tiene 55 metros cúbicos por caudal nominal, por plano de riego, memoria de cálculo, y yo a través del medidor de agua estoy midiendo 55 metros cúbicos, quiere decir que mi riego es 100% eficiente y debiese estar en la línea azul. Y nosotros, como empresa, hemos definido estándares, límites hacia arriba y hacia abajo de un 15%, y sobre y bajo ese 15%, nosotros creemos que está fuera de rango y hay que tomar medidas de gestión para ver por qué se están produciendo esas desviaciones. Todo lo sobre la línea azul quiere decir que hay un sobrecaudal y todo lo bajo la línea roja o azul en este caso es bajo caudal, que puede ser provocada por taponamiento y por otros. Siguiendo adelante, ahí cambió. Sin embargo, el gráfico anterior muestra solamente un promedio de lo que puede estar pasando en uno de los sectores de toda la temporada. Una vez que yo selecciono uno, en este caso el sector 10, puedo darme cuenta cómo es la tendencia en ese caudal en cada uno de nuestros eventos de riego, ¿sí? A lo que voy es que el sector 10 en la barra es solamente un promedio de todos los eventos que han pasado en la temporada, y vemos cómo estos varían riego a riego. Probablemente algunos, como el valor más bajo puede ser alguna especie de taponamiento, o en este caso puede ser que una válvula de ese sector no haya abierto. También un sobrecaudal puede estar explicado por alguna rotura matriz cuando es más constante, en este caso de 131, un 31% más de sobrecaudal. Puede ser que los goteros, en este caso goteros autocompensados, con el tiempo está comprobado que tienden a dar un poco más de caudal que cuando están nuevos. Entonces, eventualmente, uno puede tener un sobrecaudal asociado a eso, y lo importante a ver es que si ese sobrecaudal va a generar problemas hidráulicos. Cuando uno opera con bombas, uno tiene puntos limitados de funcionamiento, tanto en presión como caudal. Relaciones hídricas del huerto. Aquí vemos un gráfico típico de potencial hídrico en toda la temporada. Explicar cada uno de ellos. La línea amarilla, la línea de base que dice ahí, está explicada como el potencial hídrico que debiese tener una planta sin limitaciones de agua, o sea, la capacidad de campo,
para explicarlo simple, si yo voy al campo y mido con mi bomba de presión de tipo Cholander y cae sobre esa línea amarilla, quiere decir que esa planta está sin limitaciones de agua o el suelo está a capacidad de campo, ¿sí? El modelo californiano, representado por la línea verde, es lo que hoy día está haciendo California en cuanto a riego deficitario controlado para huertos de ciruelo. La línea azul, que parece que está media verde al lado izquierdo, la línea no, está media naranja. La línea azul representa mediciones del huerto para la temporada 2018-2019 y la línea roja representa las mediciones de potencial hídrico para la temporada 2019-2020. Solamente explicarles que mientras más negativo, más abajo la línea esté, más estrés. Y la línea roja indica lo estresada que estuvo toda la temporada respecto a la línea amarilla por condiciones de sequía extrema que tuvimos en este campo. Siguiendo adelante, es una interacción entre parámetros productivos y relaciones hídricas. La línea roja horizontal que ven ahí es la ETC, la evapotranspiración de cultivo, correspondiente a 9.500 metros cúbicos por hectárea o 950 milímetros en una temporada. La línea celeste horizontal es el promedio de lo regado de todos los sectores. Las barras naranjas corresponden a los kilos secos por hectárea. Nosotros comercializamos la ciruela deshidratada. Y las barras azules son los metros cúbicos aplicados. Este es un gráfico resumen interactuando tanto parámetros productivos como parámetros de relaciones hídricas, y solo explicarles que no necesariamente el sector que recibe más agua es necesariamente el que produce más. Y podemos ver algo muy interesante en este gráfico, que es cómo nosotros, a través de una definición de estrategia, podemos hacer un manejo de sitio específico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, según las condiciones de cada sector, puedo destinar distintos volúmenes de agua, ¿sí? El sector que recibe más agua, probablemente el sector 16, con casi 8.500 metros cúbicos de agua, con esa producción de casi 8.500 kilos, pero presenta un estrés hídrico en la línea verde, el potencial hídrico más estresado, o sea, el que le he hecho más agua es el más estresado, probablemente por una condición de suelo muy permeable, y sin embargo existen otros sectores como el sector 19, que solamente con casi 5.000 metros cúbicos por hectárea de agua puedo llegar a producir más de 12.000 kilos secos. Siguiendo adelante, un historial de indicadores. Desde el año 2012 al año 2020, nosotros empezamos, si bien recuerdan, la estrategia de riego deficitario controlado empieza entre el 2014 y 2015, y pueden ver cómo se han estabilizado los rendimientos. También a partir del 2014-2015 hay una tendencia a mejorar los calibres, o sea, el riego deficitario controlado. Con esto quiero decir que no ha impactado en el rendimiento y no ha impactado en el calibre. Y lo que sí ha impactado fuertemente es que la tasa de conversión, representada por esta línea amarilla en el gráfico de la superior izquierda, ha mejorado de manera significativa a lo largo de los años, básicamente porque se observó en el huerto que un riego deficitario controlado bien hecho previene la caída de precosecha, cosa que nosotros podemos esperar a la cosecha a que se acumule más azúcar y más materia seca, con resultados de conversión bastante interesantes. El promedio de los años previos a la decisión de cosechar más tarde
es de 3.14 de conversión versus los últimos 3 años que ya estamos alrededor de los de 2.8 conversión. ¿Qué quiere decir esta conversión? Que son los kilos frescos por los kilos secos. O sea, en este caso 2.81, yo necesito 2.81 kilos frescos para producir 1 kilo seco. Y en este caso, en el otro extremo, aquí en este caso necesitaría 3.26 kilos frescos por cada kilo seco. A modo de resumen, puse 2 temporadas anterior al riego deficitario controlado, el año de riego deficitario controlado del 2014-2015 y los últimos 2 años, temporada 2018-2019, cada uno con sus propios indicadores, donde nosotros vamos siguiendo año a año. Fíjense cómo a partir del riego deficitario controlado nosotros pudimos reducir el agua aproximadamente entre un 40 y un 45%, no afectando los rendimientos, mejorando la productividad del agua, los kilos por metro cúbico, y también en el gráfico superior derecho, no impactando, incluso mejorando un poco la calidad de la fruta. Algunos beneficios de utilizar una estrategia de riego, en este caso particular, nosotros tenemos un ahorro en agua, por ende un ahorro en electricidad. Si uno se compara con regar la ETC, que era lo que veníamos haciendo en los años anteriores al riego deficitario controlado, podemos tener ahorros anuales de 3.500.000 pesos aproximadamente. Y recuerden que esto es solamente cubriendo el 50% de las hectáreas, porque las otras hectáreas son regadas gravitacionalmente, sin la utilización de energía. Y con una diferencia de costos en 15 años más o menos que duran estos huertos de casi 52 millones de pesos. Otro beneficio de utilizar la estrategia de riego en el caso de la conversión, si bien recuerdan, estas son las conversiones que íbamos trayendo antes del riego deficitario controlado y antes de tomar determinaciones de cosechar con más materia seca por poca calidad de fruta. Hicimos un análisis, el año 2018 nosotros produjimos 3.600.000 kilos, rindiendo 1.300.000 kilos secos, una conversión real 2.81. Si yo no hubiera esperado la fruta y acumulado más materia seca y hubiera usado un factor de promedio de 3.14 kilos frescos por kilo seco que corresponden a los años anteriores, yo hubiera producido no los 1.300.000 kilos, sino 1.160.000 kilos, con una diferencia de 137.000 kilos, que en términos monetarios corresponden a $190.000. El año 2019 aún mejor, ya que la producción en verde estuvo bastante mejor, la conversión se mantuvo y la diferencia es aún más abultada de casi $240.000. Beneficio de utilizar una estrategia de riego para ciruelos bajo riego deficitario controlado. Los rendimientos se han mantenido estables, calibres estables con tendencia a mejorar. Tenemos significativamente una reducción en caída de frutas, con esto una mayor acumulación de materia seca y mejor conversión fresco-seco. Una disminución de consumos de gas para secado, menor incidencia de maleza y sierpe. Recordar que el patrón Mariana 2624 produce mucho sierpe. Hemos bajado las aplicaciones para el control. Disminución de replantes provocada principalmente por asfixia radicular y cáncer bacterial. Teníamos un 6% de replantes al año previo a la estrategia de riego. El riego deficitario controlado, hoy día tenemos bajo un 0,5% de replante y creemos, esto vamos a empezar a estudiarlo, que las plantas tienden a aclimatarse a condiciones de sequía severa. El segundo caso que quiero presentarles es una estrategia de riego en base a balance hídrico en nogales. Aquí no hubo comparación con lo que hacía el campo antes per se, pero sí hay una comparación entre sistemas de riego.
hay 30 hectáreas como testigo, 16 hectáreas en cuales intervenimos y a través de un sistema de riego deficitario, o sea, de estrategia de riego, a través de la bomba Cholander también. Tenemos un sector con goteo y otro sector con aspersión. De nuevo, la eficiencia de los equipos, los mismos gráficos de antes. Tiene una eficiencia de equipos de riego bastante interesante. De nuevo, ver siempre la tendencia, porque puede que haya algunos eventos de riego que puedan pasar filtraciones o apertura de 2 válvulas a la vez. También mostrarles aquí cómo fueron las relaciones hídricas. La línea verde representa las mediciones del huerto. Este es el riego del campo, cómo riega el campo. La medición, lo azul es la línea de base y la línea roja representa el índice de riego, o sea, cuándo yo tengo que retomar riego, hasta cuándo yo dejo el estrés para retomar un riego, y las barras son los mismos riegos. Vemos que la estrategia del campo tiende a sobreregar, quiere decir que la línea verde sobrepasa la línea azul, y todo este tiempo la planta estaría en una condición bastante saturada, excepto a final de temporada, que es cuando se cortan los riegos por cosecha. ¿Qué hemos hecho nosotros? La diferencia entre goteo y aspersión de full cobertura, en un trabajo realizado con la compañía Nelson Irrigation, hemos tratado de ver la diferencia entre full cobertura versus riego por goteo. Cosas interesantes aquí. Para ambos casos, el potencial hídrico está dentro de la línea de riego, dentro de la línea base, confirmando que el riego está bien efectuado, con una buena combinación entre humedad y aireación. Cosas muy interesantes a ver aquí al final de temporada. Cuando cortan el riego para cosecha, existe un estrés en las plantas que se retoma una vez terminada la cosecha, pero en el riego a través de full cobertura no se vio esto. Eso quiere decir que probablemente la humedad explora toda el área y las raíces están absorbiendo agua de toda el área mojada. Eso es muy interesante. También una comparación del riego intervenido con la estrategia versus el campo. El campo está regando con un 37% de agua sobre la ETC, mientras que con una estrategia de riego logramos un 8% adicional solamente de la ETC, solamente regando a través de la bomba de presión Cholander, y lo que confirma que la línea de base coincide con la evapotranspiración de cultivo. La evapotranspiración de la demanda hídrica anual fue de 8.500 metros cúbicos, 860 milímetros. El campo riega con 1.176 milímetros y goteo regamos con 916 milímetros versus la aspersión con 993. Los últimos dos con una estrategia de riego en base a bomba de presión y potencial hídrico. Parámetros productivos, no se ven, hay un aumento de un 20% respecto a la temporada anterior, y no se ven diferencias significativas entre ambos tipos de métodos de riego, ya sea por full cobertura o riego por goteo. ¿Qué ventajas tiene el agricultor con el riego de full cobertura? Es que no tiene que hacer la operación de sacar las líneas de goteo cuando cosecha y una vez termina la cosecha volver a ponerlas. Es una gran ventaja. La productividad del agua fue un poco mejor, la productividad del agua del goteo, no creo que significativamente, pero fue un poquito mejor. Y la otra gran ventaja que vimos con respecto al goteo es que al momento de cortar el riego para la cosecha, los árboles se vieron menos afectados por la mayor exploración de raíces en el suelo. También hicimos una evaluación de las labores que estaban haciendo los encargados de riego. Este gráfico es bien interesante. Tenemos que en este caso
la mayor cantidad de horas van dedicadas a fertilización y revisión en terreno, y también tiene una cantidad significativa de horas y jornadas destinadas a destapado de emisoles. Lo que hace pensar de que eventualmente un cambio de línea o una mejor mantención de la línea año a año hubiera prevenido este destino de horas. Para el potencial hídrico un 13% y un descole 9%, distribuidas en la temporada de riego de esta manera, muy acorde a las horas de riego. 4.04 jornadas por hectárea ocupa el riego. Andrés, ¿me puedes escuchar? Estamos ya pasados del tiempo, así que por favor puedes llegar a terminar la presentación. Sí, perfecto. Quedan 3 diapositivas. Perfecto. Finalmente, una evaluación económica del ahorro energético, de la misma manera que lo hicimos para el ciruelo. Tenemos un potencial de ahorro en 15 años de 30 millones, casi 31 millones versus el campo. Y finalmente, algunas conclusiones y consejos para sobrevivir a una escasez hídrica. Primero, que el monitoreo de desempeño del equipo de riego es fundamental para determinar frecuencia y tiempo de riego, y deben hacerse ajustes en caso de que no estén de acuerdo a lo nominal. Es importante elaborar una estrategia de riego clara y consistente, basada en un manejo integrado de riego. La aprobación de indicadores de gestión de riego basados en datos procesados permiten la reducción real de agua aplicada por unidades de superficie. Es importante llevar una trazabilidad de los indicadores de acuerdo a las unidades productivas para identificar potencial y manejo de sitio específico. En caso de riego deficitario controlado, podemos ver que es bastante exitoso y pudiendo reducir el agua aplicada un 40%, rendimiento ha mejorado y calidad de fruta ha mejorado. El riego deficitario controlado no es una práctica recomendada para todos los cultivos y en cualquier estado fenológico. Y finalmente, la ET debe ser usada con otras herramientas complementarias. Por sí sola representa un indicador más bien general y no específico para el huerto. Monitorear los costos asociados al riego ayudan a mejorar la gestión del mismo. Herramientas como el mapeo de suelo pueden hacer una gran diferencia a la hora de ahorrar agua. Monitorear caudales de fuentes de agua, tanto sea canales como pozos. Tener el terreno libre de maleza y cultivo de cobertera. Invitarlos a informarse, que es lo más importante, y finalmente realizar de manera periódica mantenciones. Y otra cosa que hemos visto que ha sido muy exitoso es capacitarse, que es la clave para un manejo integrado de riego. Y con esto me pasé en 8 minutos. Disculpa, Iris. Muchas gracias de parte de todo el grupo de Olivos Innova. Ahí están mis contactos por cualquier consulta. Muchas gracias, Andrés, por esa interesante presentación. Y estuvimos gestionando el agua, ahora yo tengo que gestionar un poco el tiempo. Vi que llegaron unas preguntas, pero yo las invito que pueden pasar a la sala de exposiciones, porque ahí está también el stand de Olivos y pueden rehacer sus preguntas al personal que está ahí disponible. Entonces, igual quiero aprovechar a saludar toda la gente que se conecta desde regiones, porque vimos que hay personas conectadas desde Magallanes a Arica, de los ríos, los lagos, O'Higgins, Maule, Biobío, Aconcagua, Ovalle, todos están ahí, así que muchas gracias por seguirnos. Y